Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la segunda clase del curso de Iniciación a la Metodología de la Investigación. En esta oportunidad hablaremos del plagio y comenzaremos respondiendo a la interrogante: ¿qué es el plagio? Es considerado plagio cuando los investigadores no dan crédito a las palabras e ideas de otras personas. Sea deliberado o no, el plagio viola los estándares éticos en la escritura y, en algunos países, puede tener consecuencias jurídicas. El plagio es un irrespeto a los esfuerzos de los autores originales. Además, de cierta forma, no incentiva que se desarrollen más investigaciones al evitar que los lectores logren rastrear las ideas hasta sus fuentes originales. Para evitar el plagio, debes citar siempre que utilices palabras, citas textuales o ideas, citas parafraseadas de otros autores. En el caso de las citas textuales, deberás utilizar comillas y cada vez que parafrasees a otro autor, es decir, resuma un pasaje o reorganice el orden de una oración y cambie alguna de las palabras, también debes acreditar la fuente en el texto. De acuerdo con Jaume Sureda Negre, 2009, en los años 90, asociado al primer boom tecnológico y a la incipiente penetración de los computadores personales e Internet en hogares, lugares de trabajo y centros educativos, y gracias a las características de estos nuevos medios, se constató el florecimiento de una novedosa forma de copiar obras ajenas, presentándolas como propias: el ciberplagio. David Domínguez, 2010, nos dice que antes de la revolución digital, los universitarios acudían a las bibliotecas para realizar sus trabajos, y aunque evidentemente podían copiar todo el contenido de un libro, era un trabajo mucho más laborioso que pulsar dos botones del teclado de un computador. Conllevaba una lectura más o menos comprensiva y su posterior redacción, con lo que se conseguía que el alumno, aún sin haber investigado, tuviese una mayor noción de trabajo propuesto. Gracias a la tecnología, esto ahora no se consigue, ya que muchos estudiantes ni se molestan en parafrasear o siquiera leer lo que obtienen de la red. El ciberplagio es una práctica consistente en hacer uso de las tecnologías de información y comunicación para duplicar, extraer y copiar recursos como textos, imágenes, animaciones y videos, sin otorgar los respectivos créditos de autoría o idea original a cada uno de los materiales, donde además se presentan como una creación propia. El ciberplagio tiene su dimensión educativa en el plagio que hacen los estudiantes cuando presentan en clase como propio un trabajo que está total o parcialmente copiado de materiales extraídos de Internet, nos dice Barreiro, 2009. ¿Cuándo consideramos que no hay plagio en un trabajo académico? Para evitar el plagio en tus trabajos, tienes varias opciones. Citar textualmente, es decir, transcribir de forma literal lo que aparece escrito en la fuente. Si en el trabajo citas literalmente una frase o un párrafo, debes poner el texto entre comillas, en cursiva o con otro tipo de letra y citar la fuente de donde lo has extraído, apellido del autor o autora y año de publicación, con la referencia bibliográfica completa al final del trabajo. En el caso de que resulte breve, lo puedes intercalar en tu texto en cursiva, menos de 40 palabras, y si es extenso, mayor de 40 palabras. Es mejor que lo pongas en un párrafo separado. Las citas textuales deben seguir las palabras, la ortografía y la puntuación de la fuente original. Las palabras o frases omitidas debes reemplazarlas por 3 puntos. También puedes resumir las ideas recogidas en otro trabajo o parafrasear, es decir,
explicar con tus palabras o utilizando tu propia forma de expresión las ideas de otra persona. Esto es legítimo, siempre que indiques la fuente. Cuando resumes, parafraseas o haces una referencia a una idea contenida en otro trabajo, debes colocar el apellido del autor o autora y el año de publicación en el lugar del texto del trabajo donde lo citas, al igual que en la cita textual. Al no poner comillas o cursivas, debes comparar tus frases con el original y asegurarte de que no usas accidentalmente las mismas frases o palabras y de que la información que ofreces es fiel. Este concepto de idea, desde el punto de vista del respeto a los derechos de autor, se complementa con el concepto referencia bibliográfica, que implica el uso de un estilo de cita determinado, es decir, cómo se debe hacer la cita. En el cuerpo o desarrollo de una investigación pueden aparecer citas. ¿Qué son las citas? Citar es reproducir textos o palabras de alguien de manera literal o textual. Se trata entonces de una cita directa, literal, textual, o manteniendo la fuente o la idea sin las expresiones exactas. Es la cita conceptual indirecta. Citar significa también indicar en nota de pie de página los elementos necesarios para la adecuada identificación, consulta y la utilización de un libro, artículo, manuscrito. En este caso se habla de cita bibliográfica. Esta cita cumple las dos funciones. Permite verificar la existencia del dato indicado y su utilización por parte del autor, y además facilita y estimula posteriores estudios. Una cita textual es el texto de otro autor que se inserta dentro de un trabajo escrito usando sus palabras exactas. Para ello se deben seguir ciertas normas de acuerdo a lo extensa que pueda ser la cita y de cómo será planteada dentro del texto en el cual será mencionada. Las citas se utilizan para reforzar ideas, resultados, datos, dar puntos de vista, como ejemplos para profundizar o amplificar los argumentos propios de un trabajo a elaborar. Toda información que se incluya en un trabajo y no sea propia debe ser citada como corresponde. De lo contrario, se considera plagio. Se considera que una cita es textual cuando el material o texto es literalmente copiado tal cual lo escribió el autor original. Esto se hace con el fin de reforzar la idea que se plantea. Las citas se clasifican en dos tipos: cita textual corta y cita textual larga. La cita textual corta es un tipo de cita menor de 40 palabras. Se transcribe a renglón seguido como parte del texto y va entre comillas. La cita textual larga es aquella que tiene 40 o más palabras. Se separa del texto normal del documento, con sangría en todo el párrafo, sin comillas y a doble espacio. Siempre se debe señalar la fuente de una cita textual junto con el material citado. Para ello, además del nombre del autor o autores, se indicarán el año de publicación del trabajo y, de ser posible, el o los números de página donde se encuentra el texto que se transcribe. Tanto para citas textuales cortas, menores de 40 palabras, como para las largas, mayores de 40 palabras, existen 4 modalidades para su elaboración. Estas modalidades son: primero, con énfasis en el autor; segundo, con énfasis en el contenido; tercero, con énfasis en la fecha de publicación; y cuarto, parafrasear. En las citas textuales cortas con énfasis en el autor, se anota primero el apellido del autor o autores, seguido por el año que va entre paréntesis. A continuación, la cita entre comillas y finalmente, entre paréntesis también, la página donde se tomó la cita. Tal como observamos en el ejemplo, al incorporar una cita de menos de 40 palabras, esta debe ubicarse en el mismo párrafo
que contiene nuestras propias ideas. La cita se formula al final del párrafo. También podría presentarse al inicio o al medio. En este caso, la cita se presenta con énfasis en el autor, lo que significa comenzar con el primer apellido de este, seguido del año de publicación del texto entre paréntesis. Tanto al iniciar como al terminar la cita textual se utilizan comillas. Una vez cerrada, se debe colocar el número de página entre paréntesis. Posteriormente, el punto aparte o final. Para unir las ideas propias formuladas por el autor del trabajo con la cita, se deben utilizar conectores, frases o palabras, tales como, tal como señala, según, tal como afirma, concluye, entre otros conectores. En el caso de citas textuales cortas, con énfasis en el texto o contenido, la cita se inserta en el párrafo construido por el autor del trabajo. Para ello se utilizan conectores de frases adecuados. Seguidamente se incorpora la cita textual entre comillas y se finaliza con el apellido del autor, el año de publicación y el número de página, como se puede observar en el ejemplo de la gráfica. Cuando se trata de una cita textual larga con énfasis en el autor, se procede de la siguiente manera. La cita se debe incorporar en un párrafo aparte y alineado hacia la derecha, 5 espacios. La cita textual de más de 40 palabras no lleva comillas. Esta se finaliza con el número de página y un punto. Al saltarse 5 espacios, la cita se presenta en forma de bloque, alineado a la izquierda. En este ejemplo, la cita tiene énfasis en el autor. Esto significa que antes de comenzar la cita, escribimos el primer apellido del autor, seguido del año de la publicación entre paréntesis. Posteriormente, se añade una frase o palabra que vincule al autor con la cita. Por ejemplo, tal como sostiene, se concluye, afirma, plantea o cualquier otro conector que sea lógico y coherente. Si se trata de una cita textual larga, con énfasis en el contenido, la cita se debe incorporar en un párrafo aparte y alineado hacia la derecha 5 espacios. La cita textual de más de 40 palabras no lleva comillas. Esta se finaliza con el apellido del autor, el año y el número de página, como se puede observar en el ejemplo de la gráfica correspondiente. Una cita parafraseada consiste en escribir con nuestras propias palabras lo que el autor de otro texto señala. Al momento de parafrasear una cita, existen palabras que no se pueden cambiar, especialmente los nombres de personas, lugares, sustancias químicas, entre otros. Sin embargo, debemos hacer lo posible por utilizar nuestros propios términos en el resto de la idea. Además de cambiar las palabras, al presentar la cita, se debe procurar cambiar el orden original de las ideas. La cita parafraseada se puede presentar al inicio, al medio o al final del párrafo y puede ser formulada con énfasis en el autor o en el texto. El parafraseo o cita no textual debe presentar siempre 2 datos: apellido del autor y año de publicación. Si la cita se elabora con énfasis en el autor, se procede de la siguiente manera. Antes de comenzar la cita, se escribe el primer apellido del autor, seguido del año de la publicación entre paréntesis. Posteriormente, se añade una frase o palabra que vincule al autor con la cita. Por ejemplo, tal como sostiene, se concluye, afirma, plantea, etc. Luego se presenta, mediante nuestras propias palabras, la idea del autor del documento escogido, con el objetivo de incorporarla en nuestro trabajo. En este ejemplo, la cita tiene énfasis en el texto o contenido. Esto significa que solo al final de la idea se escribe el primer apellido del autor, seguido del año de la publicación entre paréntesis, como se presenta en el ejemplo de la gráfica. Plagio, autoplagio y ciberplagio. 3 términos utilizados en la actualidad
para identificar prácticas deshonestas en las que incurren autores de trabajos que se suponían auténticos, innovadores y creativos, pero que no dejan de ser el producto de un engaño, según dan cuenta Ramírez y Jiménez 2016 en su trabajo titulado Plagio y autoplagio. Una reflexión. En el año 2011, el ministro de Defensa alemán Karl Theodor Gutenberg renunció a su cargo por ser acusado de plagiar su tesis doctoral. Además, por primera vez en la historia del Colegio de México, se decidió en el año 2015 revocar el título de doctor en Historia, conferido en 2004 a Rodrigo Cristian Núñez por plagiar su tesis doctoral. El otro caso reciente es el de César Acuña Peralta, ex candidato a la presidencia en el Perú, fundador y dueño de la Universidad César Vallejo, quien ha sido señalado de plagiar todos sus títulos y la autoría de un libro. Estos sucesos a nivel internacional ofrecen un panorama para la reflexión sobre el plagio y el autoplagio en las publicaciones científicas y académicas. En esta segunda clase hemos hablado de los términos mencionados y de cómo evitar esta práctica indecorosa. En la tercera clase del curso de Iniciación a la Metodología de la Investigación, hablaremos de algunos conceptos básicos de la investigación, así como de ciencia, técnica y tecnología. Elaborar un ensayo sobre el plagio en la redacción académica de los estudiantes universitarios. Recomendación: ver en YouTube el video Cómo hacer el ensayo académico UPTM-KR. La dirección URL la pueden ustedes ver en la diapositiva respectiva. Este escrito debe cumplir con las normas APA 7, publicadas en el blog.